Muy buena tarde para todos, para todas, quienes nos acompañan desde este día especial como de preludio de vacaciones. Yo soy Alan del Río Vázquez, director del capítulo Cali de Acontece. Tengo el agrado y también la responsabilidad de presentarles, antes de saludarles, la tertulia que tendremos desde el capítulo para el día de hoy, que tiene una connotación especial. Nos hemos encontrado en torno a nuevas tecnologías para discutir desde la perspectiva de los abogados que ya tienen entrenamiento en el capítulo en estas materias. Quiero extenderles el saludo de nuestra presidenta, la doctora Carmenza Mejía, y de toda la junta directiva, a quienes nosotros como capítulo también agradecemos mucho siempre la disposición y apoyo a todas las iniciativas que tiene nuestro capítulo. Muchas gracias para todos los que se han conectado y antes de referirme a los puntos de la tertulia de hoy y, y mis compañeros, no puedo dejar de aprovechar la ocasión para que conozcan ustedes, antes de que se vayan terminando los cupos, este taller que está ofreciendo Acoldese sobre IA para abogados de seguros, que se hace, insisto, en forma exclusiva para los miembros de Acoldese con un descuento o para los no afiliados con un valor ordinario, que tiene unas temáticas que se han identificado como necesarias para el desarrollo de la actividad jurídica en torno a los seguros. Sé que quedan pocos cupos, así que les animo para que ustedes mismos o quienes consideren pueda serle útil esta información, la tomen. La verdad que es un curso y es un esfuerzo, una iniciativa de Acoldese que va muy a la par de las necesidades hoy mismo en el litigio. Sin más, quiero darles la bienvenida a mis compañeros, compañera, que estarán en el día de hoy en nuestra tertulia del capítulo Cali Acoldese sobre discusiones jurídicas sustanciales y probatorias sobre inteligencia artificial y los litigios de seguros. Nos estará acompañando Juan Miguel Tofiño, Juan Diego Robles y Paola Villegas, todos miembros del capítulo Cali. Nuestro querido Juan Miguel es abogado, especialista en seguros de la Externado, fue nuestro director del capítulo hasta hace un par de años, tiene su práctica profesional como litigante y además también unos avances de estudios académicos en nuevas tecnologías, incluso en desarrollo de gente inquieto que estaba incursionando en estas temáticas. Sí, especialista en Derecho Financiero en la Universidad del Rosario, tiene su práctica profesional en la firma Hurtado y Gandini y se acercó al capítulo ya como miembro hace algunos meses. Nos acompaña también Paola Villegas, que será nuestra moderadora, también querida miembro de junta directiva del capítulo. Ella, Paola es abogada de la Aventura, especialista en responsabilidad civil y daño irreversible de la Universidad Externado y tiene su práctica profesional en forma independiente en materias de seguros y responsabilidad. Y particularmente mis compañeros tienen, además de su práctica como abogados litigantes y consultores, una iniciativa que yo mismo creo que está bastante avanzada para lo que puede ser el nivel básico, como lo son muchos, y yo estoy por debajo de ese nivel en la utilización de estos mecanismos tecnológicos. Y pues ellos mismos han preparado para ustedes y para el capítulo una discusión, yo creo que de tipo entre lúdica y práctica sobre la utilización de estos mecanismos sin perjuicio, y esto es importante con la participación de todos ustedes, que se discutan aspectos jurídicos, desde luego, y sustanciales, al tiempo que probatorios, sobre el efecto que implica la utilización de los mecanismos tecnológicos como la IA en los juicios de seguros. Sin más, agradezco muchísimo a
mis tres compañeros. También agradecemos enormemente desde el capítulo que un día como hoy, espero ya con mayor reposo por la víspera de vacaciones, puedan disponerse un rato para escuchar estas eh, iniciativas que tenemos en el. Mi saludo de nuevo y le paso la palabra a mi querida compañera Paola, que moderará la tertulia. Adelante. Éxito y muchas gracias. Gracias, doctor Alan. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan el día de hoy, a los miembros de Acoldece y a todas las personas que se conectan a este espacio. Para mí es un gusto estar moderando la tertulia el día de hoy. Debo decir que este es un tema que personalmente me entusiasma muchísimo y pues me entusiasma mucho porque no es una discusión lejana ni teórica, es algo que atraviesa directamente nuestra dinámica de trabajo. Hoy estamos siendo testigos de transformaciones muy relevantes en la forma en que ejercemos nuestra profesión. Eh, el desarrollo pues acelerado de esta inteligencia artificial de que tanto se habla nos está poniendo frente a un reto muy claro y es ser más abiertos y adaptables frente a estas herramientas, pero pues esa apertura no puede ser ingenua, tiene que ser una apertura informada, crítica y sobre todo ordenada, porque estamos en un campo, en el derecho, en el que cada decisión tiene consecuencias y en el que el uso de cualquier herramienta debe estar alineada a las garantías del debido proceso y a nuestro marco normativo. Precisamente por eso, la decisión que vamos a analizar hoy resulta tan interesante, porque no solo aborda el uso de la inteligencia artificial, sino que nos obliga a preguntarnos cómo integrarla jurídicamente válida. Así que la invitación es que aprovechemos este espacio para reflexionar, pues con criterio sobre estos cambios que están ocurriendo. El día de hoy vamos a analizar una decisión reciente del Tribunal Superior de Cali en el marco de un proceso de responsabilidad civil médica en el que se discutía la presunta mala praxis en la atención de un menor. En este contexto, la parte demandante solicitó algo poco común, y es que se autorizara la comparecencia en audiencia de ChatGPT Pro para que pudiera ser interrogado por el juez y por las partes sobre dictámenes, sobre historia clínica y otros elementos dentro del proceso. Y pues más allá del caso concreto, esta decisión plantea una cuestión de fondo y es si estamos preparados desde el derecho probatorio para incorporar herramientas de inteligencia artificial sin comprometer las garantías del debido proceso. Como síntesis de los antecedentes, se tiene que la petición fue denegada por el APO al considerarla carente de fundamento y soporte a la luz de los documentos sobrantes en el expediente. Inconforme, el solicitante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que la prueba había sido debidamente solicitada, que el juez podía valorarla conforme a la sana crítica y que el desarrollo de la inteligencia artificial permite detectar inconsistencias o falsedades en distintos contextos. La decisión fue confirmada en sede de reposición bajo el entendido de que tener como perito a ChatGPT no resulta ni conducente, ni pertinente, ni oportuno, en la medida en que no se ajusta a lo previsto en el artículo 226 del Código General del Proceso, ni se allegó un documento que respaldara dicho dictamen o permitiera su valoración. En sede de alzada, el recurrente precisó que el artículo 165 del Código General del Proceso consagra libertad probatoria. No pretendía presentar a ChatGPT como perito, sino como una prueba técnica basada en inteligencia artificial. Y esta herramienta permite pues analizar grandes volúmenes de información para detectar inconsistencias y aportar referencias relevantes en materias de responsabilidad médica. El tribunal confirmó la decisión con fundamento en las siguientes razones. Primero, en armonía con los artículos 165, 168 y 169 del Código General del Proceso, es posible incorporar nuevas formas de obtención o procesamientos de información siempre que respeten las reglas del debido proceso probatorio.
como la publicidad y la contradicción. No contengan vicios que ocasionen un rechazo y sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Si bien no existe regulación específica sobre el uso de inteligencia artificial en el ámbito probatorio, sí existe un marco procesal que gobierna la actividad probatoria y que exige control sobre su utilización. En ese contexto, el tribunal destaca que los modelos de inteligencia artificial no reproducen información en sentido estricto, sino que generan contenido probabilístico a partir de patrones lingüísticos, lo que plantea dificultades de comprensión y verificación. Esto conlleva riesgos relevantes como los siguientes. Primero, afectación de derechos fundamentales, pérdida de control humano, influencia indebida de decisiones judiciales, alteración de reglas probatorias, opacidad algorítmica, falta de trazabilidad y responsabilidad, sesgos, generación de información no verificable, como alucinaciones, y refuerzo de expectativas del usuario. Y finalmente, problemas estructurales de fiabilidad. Por ello, el uso de herramientas como estas de inteligencia artificial exige criterios de transparencia, responsabilidad, control humano efectivo y verificación rigurosa de sus resultados. En aplicación de lo anterior, el tribunal concluye que la solicitud probatoria consiste en sostener en audiencia un conversatorio con un chatbot sin cuestionario previo, sin metodología definida y sin determinación clara de hechos a probar, a lo que resulta genérica, indeterminada y carente de objeto probatorio, incumpliendo los requisitos de pertinencia, conducencia, contradicción y control judicial de la prueba. Adicionalmente, la solicitud no cumple con los requisitos de la prueba pericial del artículo 226 del Código General del Proceso, ni puede ser encuadrada en otras categorías probatorias, dado que el sistema de inteligencia artificial no constituye un experto en sentido jurídico, ni se allegó un soporte documental que permitiera su valoración. Finalmente, el tribunal plantea en una aproximación teórica los resultados derivados del uso de la inteligencia artificial podrían incorporarse al proceso como mensaje de datos, siempre que cumpla exigencias y estándares relacionados con la confiabilidad del sistema, la integridad del contenido, la identificación del responsable del mensaje, la garantía de inalterabilidad, la trazabilidad del proceso de generación, la posibilidad de reproducir o auditar el resultado y la efectiva contradicción por las partes. De esta forma, el tribunal no descarta como tal el uso de la inteligencia artificial en el proceso, pero sí establece que su incorporación exige condiciones estrictas de control, verificabilidad y respeto por el debido proceso probatorio. Entonces, en este contexto, la discusión que se abre no es si la inteligencia artificial puede o no ser utilizada en el proceso, sino bajo qué condiciones puede hacerlo sin afectar las garantías del debido proceso. A continuación, nuestros panelistas alrededor de esta discusión van a presentarnos, nos van a compartir el doctor Juan Miguel Tofiño y el doctor Juan Diego Robles, van a compartirnos sus posturas y reflexiones y empezaremos por presentar una pequeña recreación de la interpretación del caso de uso de IA que dio lugar al estudio de la sentencia que estará a cargo del doctor Juan Miguel Topiño. Entonces, le cedo la palabra al doctor Juan Miguel para que nos presente la recreación. Paola, muchas gracias para ti, para Juan Diego, para el doctor Alan, para todos los presentes y para quienes nos verán en diferido a través del registro de la grabación de esta tertulia. Pues muy buena tarde, para mí es un placer estar con ustedes y pues adentrándonos pues en la materia. Lo primero es como lo reseñaste. La solicitud probatoria consistía en que se autorizara la comparecencia, y esto quiero que lo tengan presente porque es un punto bastante importante para interpretar cuál era el caso de uso
que se pretendía desarrollar aquí, cierro este paréntesis, de ChatGPT a una audiencia para que pues el juez, las partes pudieran formularle un cuestionario con relación a un dictamen pericial, una historia clínica, vale decir, este era un caso de responsabilidad médica y esto con la asistencia de una empresa llamada Tecnovask, que eso también me llamó mucho la atención. Entonces, cuando uno lee esta, digamos, cuando uno interpreta esta solicitud, uno, pues yo lo primero que entiendo es, seguro el colega lo que solicitaba era utilizar el modo de voz avanzado de ChatGPT para que se le pudieran hacer preguntas cargándole pues el dictamen pericial, digamos algo, un documento puede ser similar en estructura al que tenemos en este momento, pues cuyos datos vale comentar que, pues, que han sido modificados solo para respetar el manejo de cualquier dato sensible. Y en ese sentido, uno lo que esperaría que ocurriera sería algo similar a lo que vamos a ver en este momento. Digámosle, a continuación, te voy a formular un cuestionario sobre el contenido de este documento, que el documento pues se cargara en la interfaz y que a continuación pues de que él confirmara su análisis, se pudiera activar el modo de voz, discúlpenme un segundo, y a través del modo de voz se pudiera básicamente formular un cuestionario verbal. ChatGPT, ¿me puedes confirmar que hayas tenido acceso al contenido del documento denominado dictamenmédico.pdf? Sí, he tenido acceso al contenido completo de ese documento. Revisé sus apartados desde el dictamen pericial hasta las conclusiones del perico, incluyendo las respuestas al cuestionario propuesto y la historia clínica detallada. Así que estoy listo para cualquier pregunta que quiera formular sobre él. Voy a pausar el micrófono para hacer algunos comentarios aquí porque como ustedes pueden notar, se escucha interferencia, digamos, esto ya comienza a representar una limitación técnica y vale comentar pues que esto se realiza con una máquina de las que se utiliza en un despacho de abogados promedio, pues en términos de requerimientos o más bien de prestaciones de memoria RAM, procesador, etcétera, etcétera. Pero incluso si yo abro el micrófono y le pido a Juan Diego que le formule una pregunta a ChatGPT, no va a ser, no va a permitir esa interacción. Voy a pedirle el favor a Juan Diego que nos formule alguna pregunta. Juan Diego, voy a abrir el micrófono y podrías formularle cualquier pregunta digamos, a ChatGPT para verificar si, si, si tienes retorno o no. Sí, claro que sí. Sí. ChatGPT, yo quisiera que por favor usted me indicara cuál es la conclusión principal a la que llega el perito. De nada. Si en algún momento necesitas profundizar en algún aspecto o aclarar cualquier punto, aquí estaré. Adelante cuando quieras. Como ustedes pueden, perdón, voy a cerrar el micrófono aquí. Como ustedes pueden notar, digamos, Te escucho. Continúa con lo que tienes preparado y con gusto te apoyo con el contenido. voy a finalizarlo temporalmente. Como ustedes pueden notar, siempre hay interferencia. No es un ejercicio, digamos, que sea como tan fácil de realizar. E incluso si uno quisiera trasladarlo al plano del interrogatorio con un perito propiamente, pues podría dificultarse, ¿cierto? Entonces, en este sentido, vemos que este ejercicio digamos que no es absolutamente inviable. Como ustedes pueden ver, la aplicación pudo escuchar al doctor Juan Diego. Sin embargo, pues el ejercicio adecuado requiere la satisfacción de unos
requisitos previos en términos de procesamiento. Ustedes, permítanme un segundo, vamos a cambiar a otro terminal con el cual digamos, esta tarea se nos va a facilitar un poco. Solo regálenme un minuto mientras hacemos una pequeña configuración y ya retomamos. Muchísimas gracias por la paciencia, por la espera y pues miremos cómo, digamos, en un equipo con mayores prestaciones, el ejercicio ya se empieza a notar un poco más viable en términos técnicos. Aquí pues podemos tener unas mayores expectativas acerca de cómo sí podríamos darle viabilidad a ese caso de uso de tener un interrogatorio o una sesión de interrogatorio a un modelo de inteligencia artificial seguido. A continuación voy a reanudar el modo de voz avanzado para que el doctor Juan Diego formule unas preguntas y luego las formularé yo, solo un par de preguntas para que podamos reflexionar acerca de este, de este, de este caso de uso. ChatGPT, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Adelante con lo que necesites. Doctor Juan Diego, enciendo el micrófono para que formules un par de preguntas que consideres importantes para el ejercicio, ¿vale? Claro que sí. ChatGPT, por favor, indíqueme cuál es la conclusión principal a la cual llegó el perito. La conclusión principal del perito es que existió un error diagnóstico desde el principio. La paciente estaba cursando simultáneamente con apendicitis aguda, pero al enfocarse en una patología vesicular crónica, no se detectó a tiempo. Esto derivó en complicaciones graves, como una peritonitis, múltiples cirugías y un manejo prolongado en UCI. ¿Cuáles son los fundamentos del perito para llegar a esa conclusión? El perito fundamenta su conclusión en tres aspectos clave. Primero, la escala de Alvarado indicó una probabilidad intermedia de apendicitis, lo cual no fue atendido. Segundo, la ecografía mostró colelitiasis crónica, no explicando los síntomas agudos. Tercero, durante la cirugía de la vesícula, no se detectó otra patología intraabdominal. Esto llevó a que la apendicitis avanzara, causando peritonitis y otras complicaciones. ChatGPT, ¿el perfil del perito es idóneo para conceptuar lo anterior? Sí, el perito declara que es idóneo. Es un médico especialista en cirugía general, acreditado por la Cámara Colombiana de Peritos. Además, adjuntó sus certificados de formación y declaró que utilizó métodos que emplea regularmente en sus peritajes, garantizando su imparcialidad y competencia. Última pregunta, ChatGPT, ¿qué anexos aporta el perito en su dictamen? El perito aportó la historia clínica completa de la paciente, un análisis detallado de la evolución con sus paraclínicos, la correlación con la escala de Alvarado y dos hipótesis diagnósticas. Además, entregó su conclusión pericial sobre el error en el diagnóstico y manejo, señalando que la atención posterior, pese a las complicaciones, se ajustó a los protocolos clínicos. Todo esto sustenta su dictamen. Doctor Juan Miguel, yo creería Parece. que con esas preguntas por mi parte es más que suficiente. Creo que el ejercicio ha sido productivo. Quisiera escucharte para ver qué preguntas tal vez les podríamos hacer directamente. Total. En su respuesta anterior, usted indicó que el perito aportó la historia clínica completa.
por favor, revise nuevamente el documento denominado dictamen médico.pdf y confirme si allí está incluida la historia clínica. Revisando de nuevo el documento, no está la historia clínica completa en el sentido de un expediente clínico íntegro. Lo que se presenta es un resumen de la historia clínica relevante con fechas, síntomas, procedimientos, complicaciones y el seguimiento de la paciente. Es decir, el perito hace una síntesis de los eventos clínicos clave que sustentan su dictamen, pero no la totalidad de la historia clínica. Espero que esto aclare el punto. En otra respuesta que usted brindó en esta conversación, usted señaló que el perito tuvo en consideración la escala de Alvarado. Por favor, indique si el perito a través del dictamen justificó el porqué de la escala de Alvarado se debe tener en consideración en este caso. Sí, el perito justificó por qué usó la escala de Alvarado. Explicó que dicha escala es una herramienta utilizada para evaluar la probabilidad de apendicitis aguda en base a síntomas, signos y laboratorios. Destacó que en varias valoraciones de la paciente, la escala mostró probabilidades intermedias de apendicitis, lo que debió haber guiado sospechas diagnósticas. En su opinión, ignorar esa probabilidad contribuyó al error diagnóstico inicial. Así que sí, él sustentó por qué la escala era relevante en este caso. Ok. Vamos a, digamos que esto por lo menos permite evidenciar que en términos técnicos es viable pensar en la práctica de una prueba como esta. Ahora, este es el documento que se le compartió, ¿cierto? Y aquí de una u otra forma se puede verificar, discúlpenme un segundo, es que, bueno, permítanme más bien lo, lo abro en otro, digamos, en una aplicación que nos permita hacer búsquedas de contenido. Entonces, aquí por lo menos podemos verificar que efectivamente la aplicación sí, pues lee, sí tiene acceso al contenido del dictamen y que identifica los puntos a los que está haciendo referencia, ¿no? Aquí vemos la relación perdón, la referencia a la escala de Alvarado por tan solo abordar un ejemplo, es decir, sí hay una posibilidad de realizar una práctica probatoria en este sentido y yo creería que este era, y pues junto al doctor Juan Diego, por supuesto, porque créanme que en esto estuvimos trabajando conjuntamente, nosotros creeríamos que este era el caso, esto es algo muy cercano a lo que pretendía el solicitante de la prueba que se realizara. Ahora, me inquietaba era el hecho de ver una referencia pues a una entidad que era Tecnovask, que es respecto de la cual el solicitante pretendía que ella fuera como la operadora de la inteligencia artificial. Eso me sugiere que de pronto podría tener alguna limitación técnica para tener este intercambio y requería que solo un operador se hiciera cargo del chat, que solo un operador le dirigiera las preguntas a la inteligencia artificial, que solo un operador hiciera la interlocución con la herramienta de inteligencia artificial. Y pues reiteramos, esto va a depender de las condiciones de la máquina que se esté empleando, ¿cierto? Entonces, no sé, Juan Diego, si en esto quisieras agregar algo más o te parece suficiente sobre Yo este creo punto. que hay un punto muy importante y fue su pregunta sobre la historia clínica, porque evidentemente cuando proyectaste el documento como tal, solo tiene 6 páginas y pues uno entendería que ahí no está la historia clínica completa. Y cuando se le pregunta puntualmente sobre ese anexo, ella corrige un poco su anterior apreciación que fue algo ambigua y especifica o puntualiza que la historia clínica no está completa.
Así que hay formas de usar esta herramienta, al menos con el estado del arte que hoy tenemos, para que nos dé respuestas un poco más aterrizadas a lo que realmente se le está cargando. Y claramente todos esos problemas técnicos que uno puede tener pueden implicar un desafío gigante para la rama judicial. Ya indicaste uno y principalmente es con qué herramientas vamos a operar en audiencia, porque si aquí remotamente es un desafío, pues presencialmente también lo será. Eso por mi parte sobre este primer punto. Muy bien. Doctora Paola, ¿con qué seguimos en el orden de nuestra tertulia, por favor? Ok, sí, muy bien, muy interesante el caso. Se me ocurren un montón de formas de usar el ChatGPT para hacer cuestionarios, por ejemplo, a los médicos. Muy interesante. Bueno, a continuación quiero cederle la palabra al doctor Juan Diego para que nos exponga su postura respecto a la decisión adoptada por el tribunal. Muchas gracias, Paola. Yo realmente no he decidido mi postura todavía porque es un asunto bastante controversial. Así que yo voy a compartir la posición del tribunal de forma parcial. Me voy a ir por la tibieza naturalmente. ¿Por qué? En mi criterio, el problema radica en la forma en que se propuso la incorporación de esta prueba o cómo se iba a ejecutar. Y es que si analizamos, la solicitud textualmente fue citar a ChatGPT Pro para que compareciera al proceso y tanto el juez como las partes le hicieran preguntas sobre el dictamen, documentos e inclusive dice que sobre los hechos de la demanda. Y más allá de la ausencia de referencia al objeto de la prueba y los hechos, lo que se solicitó fue en esencia eso, como una especie de interrogatorio a un sistema de inteligencia artificial. Y creo que en esos términos la prueba era correctamente inadmisible. Para mí, ¿dónde está el problema? Creo que era innecesaria. Y esto creo que obedece un poco a ese sensacionalismo que se está generando por la tendencia de la IA y que queremos incluirla en cualquier aspecto de nuestra profesión. Si el objetivo era resaltar contradicciones del dictamen pericial con la historia clínica, demás documentos o con los hechos de la demanda, pues básicamente eso lo puede hacer el apoderado con la preparación de la audiencia. Y si el temor está en aquellas famosas respuestas evasivas o confusas del perito con su lenguaje experto, pues ya el doctor Tofiño nos acaba de mostrar que activando el micrófono ella puede ser de gran ayuda en esas diligencias. Yo realmente siempre he creído que para este tipo de ejercicios la IA es una herramienta de apoyo a nuestro razonamiento, pero sus resultados no deberían de introducirse como una voz autónoma. Eso por un lado. Pero a ver, si la intención del apoderado era interactuar con la IA como si fuera un perito o un testigo técnico, creo que aquí tenemos dos grandes problemas. El primero de ellos es de qué prueba estamos hablando. O es un perito o es un testigo técnico. Y yo creería que todos en este auditorio, por lo menos hasta este estado del arte, responderemos al unísono que no, porque la IA pues no es persona, no es sujeto procesal, no sabemos muy bien si será experta en alguna materia, está en construcción. Concluyamos. Entonces, ¿qué es? Porque al final lo que estamos haciendo es citar a la inteligencia artificial para que nos resuelva una serie de interrogantes como si de un perito se tratara. Y bajo ese orden de ideas, creo que el único camino sería una prueba indominada. Y es que es difícil porque al final estamos haciendo una serie de maromas para subsumir una tecnología que creo que está en auge desde el 2022, 2021, en una codificación del 2012. Entonces, por eso tal vez el ejercicio más que riguroso resulta un poco atemporal. ¿Cuál es el segundo problema y tal vez el más grave para mí? La Corte Constitucional. No porque la Corte sea un problema, sino porque hay una sentencia que creo que nos limitó bastante esta herramienta y es la sentencia de tutela 323 del 2024. Si uno analiza esa sentencia que se aterriza en unas circulares del Consejo Superior de la Judicatura, se exponen unos criterios orientadores, lo han denominado. Y creo que el más interesante o el más problemático es aquel que se denomina como la prohibición de la sustitución de la racionalidad humana. A criterio de la Corte,
lo cual es muy particular. Es imposible jurídicamente y éticamente que sustituyamos el acto humano y su responsabilidad en las actuaciones judiciales. Jurídicamente imposible, yo creo que es discutible. Los que estamos familiarizados con este sistema, creo que cada vez nos sorprendemos más con lo robusto que puede ser la IA en ejercicios jurídicos. Incluso yo creo que cada vez esa sustitución en trabajos más básicos es mucho más notorio y creo que está alcanzando los trabajos complejos también. Por ejemplo, análisis de cobertura de pólizas complejas. Y éticamente yo creo que ya es una discusión socrática infinita que nadie tendrá absolutamente la razón. El problema es que este criterio orientador ya se ha sentado con otros precedentes y solo tengo en el radar uno de las altas cortes y es una sentencia de tutela de la Sala de Casación Penal donde una persona tutela a un juzgado y lo acusa, digámoslo de esa manera, de haber proyectado un fallo penal solo con IA. Y claramente la Corte Suprema acude a este criterio orientador para decir, bajo ninguna circunstancia vamos a sustituir el raciocinio humano a través de la IA. Así que bajo este criterio, bajo este principio, creo que citar una IA para que conceptúe y de manera indirecta sustituya a un perito o un testigo técnico no será permitido, aunque yo no estoy de acuerdo con esa posición. Creo que lo que nos queda, doctor Tofiño y todos nosotros, es jugar con este argumento de la Corte. Al final, este criterio, mal llamado criterio, es un principio y creo que bajo ciertos escenarios habrá de cumplirse en mayor o menor medida, pero creo que hay que abogar para que esta prueba se permita en los escenarios judiciales. Ahora nos gustaría escuchar cuál es la postura del doctor Tofiño frente a la decisión del tribunal. No, muchísimas gracias. Pues les cuento que yo en lo medular comparto la posición del doctor Juan Diego. También sí tengo algunas divergencias, pero creo que en lo medular coincidimos en muchos aspectos. Lo primero que quiero destacar de la decisión, bueno, antes que nada, quiero hacer un comentario del tribunal y del apoderado solicitante, y es que me parecen valientes aventurarse pues el uno a hacer una petición de esta naturaleza y al tribunal le quiero expresar mi respeto por lo que considero yo fue el rigor con el que abordó la problemática. Y es que cuando uno lee las consideraciones del tribunal, se da cuenta de cómo el tribunal plantea como una serie de filtros para determinar si la prueba es viable o no. Primero, un filtro pues como del debido proceso probatorio, es decir, si la prueba cumple con los requisitos de publicidad, de la incorporación en debida forma. Otros requisitos que son generales a todas las pruebas, que son los de conducencia, pertinencia, utilidad, necesidad, es decir, el si efectivamente eh, pues está la interacción con la inteligencia artificial y el resultado que genere, si va a aportar algo al acervo probatorio o más bien se trata de información que se habría podido recaudar de una manera más eficiente a través de otro medio probatorio, o si se trata de información que efectivamente sí pueda ser recaudada a través de una interacción con inteligencia artificial, ¿cierto? Que son aspectos en los que sin duda alguna, pues hay que hacer un filtro. De ahí digamos, hay otra capa que es, ok, entonces, pues, ¿cuál es? Si vamos a hablar de la interacción con inteligencia artificial en sentido probatorio, entonces, pues aquí estamos haciendo referencia porque dependiendo de la respuesta a esta pregunta, hay unas reglas que aplican, ¿cierto? Cada medio de prueba y cada prueba, sabemos pues que son conceptos conexos, pero no idénticos, tiene unas reglas diferentes, ¿cierto? Entonces, allí es donde el tribunal dice, esto no cumple con los requisitos de la prueba pericial y el solicitante está manifestando que se trata de una prueba técnica. Entonces, por ahí lo descarta. Sin embargo, dice posteriormente
¿Qué pasó con el doctor Topiño? ¿Se salieron los dos, Doc, o qué les pasó? No sé qué pasó. Esperemos a ver, dame unos segundos para que vuelvan a conectar. No sé qué pasó. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Doc, se escucha. Le había congelado la imagen. Esperemos a ver si ingresan nuevamente. Creo que tuvimos una caída estrepitosa Disculpen de ustedes, no internet fue de un manera muy problema de grande, inteligencia doctor Tofik. artificial, sino de Los generación tres nos eléctrica. caímos de una manera increíble. Pero Ok. continuemos. Qué pena, disculpen un segundo, voy a hacer un pequeño ajuste por acá. Bueno, discúlpenme si me permiten retomar. Les decía que adicionalmente el tribunal pues ha puesto otro filtro a estas solicitudes probatorias que tienen que ver ya con las reglas de uso de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entre las cuales pues se ha decantado una serie de reglas como el que no se sustituya el raciocinio humano, que creo que es algo que en materia probatoria pues encaja más con en el ámbito de la valoración, por ejemplo, pero bueno. Y finalmente, aunque digamos que hasta aquí puedo decir que curiosamente hace poco, casi que al mismo tiempo, en el Tribunal de Apelaciones de Turín, pues se profirió una decisión que si bien no hace un análisis tan profundo como el que considero que hizo el tribunal en este caso, pues sí coincide en algunos aspectos con la decisión del tribunal, pues hasta lo que hemos comentado. Es decir, para el tribunal de Turín, las salidas generadas en una interacción con inteligencia artificial, pues deben cumplir con los estándares del debido proceso probatorio, al menos ser incorporados en oportunidad, por ejemplo, y también, digamos que hacen referencia a cómo los estándares técnicos de las herramientas de inteligencia artificial no se presumen. Entonces, el solicitante tiene la carga de mostrar el por qué la inteligencia artificial que se va a utilizar en el ámbito probatorio, pues sí es idónea y sí cumple con todos los estándares que hemos comentado, ¿cierto? ¿Por qué la información que tiene precargada, por decirlo de alguna manera, es transparente, es verificable, etcétera, etcétera? Y aunque la sentencia no lo dice, yo agregaría que también hay una serie de factores técnicos que se tienen que tener en consideración. Por ejemplo, la configuración del usuario. Y esto porque la configuración de usuario direcciona todas las salidas de una plataforma de inteligencia artificial. La estructura del prompt, que el prompt también pues genera un direccionamiento acerca de la salida. También pues se deben tener en consideración aspectos técnicos del, de la herramienta de inteligencia artificial, es decir, si es un modelo
que tiene alguna capa de razonamiento lógico, y en un instante haré una referencia a esto, o si es un modelo, digamos, que simplemente trabaja en función de la probabilidad. También se deberán considerar cuáles fueron los detalles del entrenamiento del modelo, quién lo entrenó, con qué parámetros, las limitaciones técnicas, si por ejemplo el modelo permite esta interacción de voz simultánea que podemos ver aquí o no, porque pues no en todos los equipos se puede dar esa interacción, o si por el contrario es preciso integrarlo con software auxiliar para poder generar el caso de uso que se pretende adelantar. Entonces, básicamente, en ese sentido, comparto la decisión, pero sí tengo algunos comentarios que me parece importante realizar en este momento. Em, lo primero es que en el auto en algún momento pues se dice que la IA opera sobre una base probabilística y que esto genera riesgos de opacidad o dificultad en la trazabilidad de la información o de las conclusiones a las que se llega, ¿cierto? Y yo creo que esta afirmación, si bien es absolutamente consistente con el estado actual del desarrollo de la inteligencia artificial, pues sí va a estar, am, digamos que a lo largo del tiempo puede quedar derogada. Me explico. Actualmente hay unos modelos de inteligencia artificial que integran una capa de razonamiento lógico. A esto se le está denominando como IA neurosimbólica. Incluso hay un caso de uso pues destacable, que es el caso del Kentucky Local Council, que básicamente pues está ayudando a los abogados de Kentucky a procesar textos jurídicos, construir conclusiones, hacer búsquedas, evitando alucinaciones, y por lo tanto, pues la verdad es que está siendo bastante, bastante eficiente y ajustándose con una gran fidelidad a digamos, a lo que se requiere en términos de uso ético de la inteligencia artificial en el ejercicio del derecho. Pero incluso a los grandes modelos de lenguaje comerciales como ChatGPT o ahora último Cloud, también se le están incorporando estas capas de razonamiento de una manera que en verdad resulta bastante, bastante satisfactorias. Ahora, esto también creo que implica que nosotros entendamos un poco más cuál es el proceso de tratamiento de la información de cada uno de estos modelos de inteligencia artificial, para que a lo largo del tiempo o determine o validemos o invalidemos que efectivamente una salida, digamos, con base en un modelo probabilístico tiene que descartarse solo por ese simple hecho, o que efectivamente sí puede representar una utilidad. Es decir, eh, ¿por qué es tan diferente lo que nos, lo que nosotros como humanos, las respuestas que nosotros como humanos generamos, que si bien no lo hacemos por la vía de la inferencia lógica, a esto que nos dan los modelos de inteligencia artificial de base denominable probabilística, si de una u otra forma llegamos a conclusiones similares, ¿no? Creo que esto nos está invitando a aprender tanto de cómo trata la información la inteligencia artificial, al igual que cómo lo hacemos pues nosotros los humanos. Otra afirmación que me parece, que me parece interesante del auto dicen, ok, es que una IA no sabe en términos convencionales, o sea, no tiene un saber en términos convencionales, y que por eso no podría ser técnico o perito. Por diversos factores es indiscutible que no puede ser un perito, ¿cierto? Pero yo creo que a medida que pase el tiempo, sí podemos explorar otra posibilidad.
si nosotros revisamos otros modelos de inteligencia artificial especializados en determinadas materias, como el caso de AlphaFold, que es una inteligencia artificial, digamos, de base estrictamente científica, potenciada por Google DeepMind y que le ayudó a un equipo de científicos para verificar digamos, la existencia teórica de todas las proteínas posibles y verificamos Estamos y nos cerrando. remitimos también al caso de 5GDPO, que es una inteligencia artificial entrenada para procesar videos a partir de las reglas físicas. Pues creo que eventualmente esto en un futuro en el cual podamos verificar que se cumplen todos esos requisitos de uso ético de la inteligencia artificial, sí nos pueden llevar a hablar de pues un medio de prueba atípico, ¿cierto? Una interacción con una inteligencia artificial calificada que nos arroje como resultado pues una prueba documental, un mensaje de datos con un contenido técnico no despreciable, pero además susceptible de contradicción a través de prueba pericial o de prueba técnica. Em, por último, creo que también esto nos invita a pensar en la delgada línea que hay entre la verificación de hechos relevantes a un proceso y el razonamiento o valoración de información o de una prueba cuando se utiliza inteligencia artificial, que creo que es donde hay una dificultad para satisfacer esos requisitos de, de no delegación del razonamiento humano, ¿no? Que me explico, una cosa es pedirle a un modelo como 5GDPO que indique a partir de un video cuál sería la posible velocidad a la que se desplazaba un objeto que se ve en ese video, ¿cierto? Y algo muy diferente es pedirle que interprete que si ese objeto era un vehículo, entonces si estaba infringiendo los límites de velocidad en determinada jurisdicción, ¿cierto? Creo que esa es una delgada línea que hay que respetar. Y lo último era que sí que definitivamente los aspectos técnicos de la inteligencia artificial, como su entrenamiento, la información, los requisitos técnicos del modelo, pues por más que en la publicidad, por denominarlo de alguna manera, se diga que cumple ciertos parámetros, que puede equiparar a un doctor o a una persona con formación académica doctoral, pues de ninguna manera se puede tener como acreditado, presumir o tener como un hecho notorio. Y eso es Interesante. Vamos cortando lo que porque tengo por compartirles sobre ese punto. tenemos varias preguntas de los participantes y no sé, teníamos algunas preguntas planteadas para contestar acá, pero también queremos contestar preguntas del público. Ustedes me dirán si le echamos una revisadita al chat. Como quieras, Eh, Laura. Paola, bueno, por mi parte, creo que sí, la de los intervinientes. ok. El doctor Jairo Salazar nos dice, excelente ejercicio, felicito a los ponentes, tengo una duda. ¿Cómo han analizado la configuración de la inteligencia artificial para que responda de manera imparcial y con bases científicas, dado que el usuario podría manipular la inteligencia artificial para que responda con certeza sesgadamente? Todo lo anterior considerando los skills o capacidades que se le ha dado a la IA para que actúe de cierta manera o rol. Claro, eso ya lo teníamos planteado. ¿Quién me va a ayudar a darle respuesta al doctor Salazar? Yo creo que vamos en el mismo orden, doctor Tofiño, ¿estás de acuerdo? Adelante. Eso, yo voy a hablar claramente desde mi experiencia personal y yo cómo he usado la inteligencia artificial para evitar este tipo de sesgos. Por ejemplo, cuando yo estoy analizando la contingencia de un proceso, lo cual sí requiere bastante objetividad, pues básicamente yo no le anticipo a la IA yo a quién defiendo. Básicamente le cuento qué ha ocurrido y con base en los documentos que le cargo, pueden ser sentencias, demanda, la contestación, pruebas y demás, me determine la contingencia de ese proceso, en eventual, remoto, probable y no tanto la cuantía. Y eso me ayuda un poco al tema de los sesgos.
Pero claramente cuando yo quiero que la inteligencia se oriente un poco más hacia mi postura, ejemplo, cuando voy a ejecutar una contestación de la demanda, efectivamente le anticiparé a esta herramienta yo quién soy, a quién defiendo y qué pretendo. Yo creo que la solución para este tipo de situaciones es saberle pedir a la IA cómo hacer las cosas, porque ella claramente, ejemplo ChatGPT, tiene un problema y es que es bastante complaciente. Y cuando uno le dice algo y le anticipa quién es o qué desea, ella se va a ir por ese camino. Y ese es un problema que nosotros presentamos. Ok, vamos, teníamos unas preguntas que van a ser de mucho interés para las personas que están Permíteme. participando y es la siguiente. Ya me contestarán en el orden que ustedes, el doctor Juan Miguel, por ejemplo, y es, ¿el resultado de una interacción con inteligencia artificial podría satisfacer la carga probatoria del artículo 1077 del Código de Comercio? En línea con lo que he venido comentando el día de hoy, pensaría que eso depende. Y creería que pues esto va a seguir evolucionando en la medida que las herramientas de inteligencia artificial también lo hagan y nuestro conocimiento de su estructura pues siga ese ritmo. En términos actuales, pues el artículo 1077 se refiere a la carga probatoria en dos aspectos. Primero, ya sea demostrar la existencia y cuantía del siniestro o demostrar las circunstancias que exoneran al asegurador de la obligación de pagar. Entonces, si lo vemos desde cualquiera de los dos, desde cualquiera de las dos perspectivas, pues vamos a ver que todo va a depender de cómo esté, primero, de qué tan calificado sea bueno, de cómo se satisfagan todos esos filtros de la solicitud probatoria a los que hemos hecho referencia. En nuestro estado del desarrollo de la inteligencia artificial actual, lo veo bastante complicado, lo veo bastante complicado, pero creo que en un futuro muy cercano, así va a servirnos de apoyo digamos, en todo este debate probatorio. Me, me remito nuevamente al caso de uso de la inteligencia artificial que estaba entrenada específicamente para revisar videos con base y contrastarlo con las reglas de la física para poder determinar velocidad, posición y este tipo de cosas. Eso puede aportar en un proceso un contenido técnico, específico y objetivo, ¿cierto? Pero va a depender entonces de que conozcamos la imparcialidad de esa herramienta, si quienes la entrenaron fueron físicos on top a nivel mundial en materia de óptica, de cinética, de cinemática, de física y que permitan pues como validar pues la pertinencia sobre todo de esa práctica probatoria. Ok, la otra pregunta que teníamos era, ¿el resultado de una interacción con inteligencia artificial podría demostrar la existencia del contrato de seguros de acuerdo al artículo 1046 del Código de Comercio? Doctor Juan Diego, ¿qué opina? Yo en lo personal creo que en estos casos el resultado de una interacción con IA presenta una serie de desafíos. Y partamos del hecho, a este resultado le vamos a dar tratamiento de prueba o de escrito de demanda o cuál será su cualificación. Si nos vamos porque es un medio de prueba, ahí está otro desafío y es pues qué tipo de prueba es. Desde mi perspectiva no es un documento porque hay carencia de autor. Hay algunos que han dicho que es un mensaje de datos, pero el mensaje de datos sigue siendo un documento y se ha intentado solucionar indicando que pues el autor es quien hace el prompt. Yo no estoy de acuerdo, simplemente da la instrucción. Entonces la contrarrespuesta es pues el autor será la sociedad dueña de ese sistema de inteligencia artificial. Pero listo, si yo pido una ratificación de un resultado de IA, pues ¿cómo vamos a hacer? Entonces presenta una serie de problemas. Así que de nuevo, yo le copio el argumento al doctor Tofiño, de nuevo una prueba atípica y nominada en formato de mensaje de datos, lo cual es algo totalmente distinto.
Y ya con respecto a la sustancia de la pregunta, yo creo que no. Yo creo que la IA bajo este tipo de escenarios nunca podrá satisfacer siniestro y cuantía y tampoco va a poder probar el contrato de seguro porque creo que esos resultados que ella genera podrán ser equivalentes al escrito de demanda o a ciertas pruebas. Realmente lo que define esto es un acervo probatorio complejo, más no el razonamiento que se extraiga de este sistema. Doctor Juan Miguel, ¿usted qué consideraciones tiene al respecto? Coincido en parte con lo que dice el doctor Juan Diego. Yo creo que, pues sí, en este momento es muy complicado pretender que una salida de IA constituya una confesión. Pues primero no tiene capacidad. Entonces, cómo va a constituir una confesión? Y segundo, pues ciertamente el escrito o la prueba documental, pues sí, sí es apta, sí es pertinente para demostrar el contrato de seguro, pero es que no cualquier documento es válido. ¿Cierto? Si hablamos de una salida de ahí arrojada por ChatGPT, por Cloud, eh, por Gemini, pues esto no proviene técnicamente de una parte del contrato de seguros que es el asegurador, ¿no? No expresa ese consentimiento. Pero, ¿qué pasaría en un futuro no lejano si eventualmente la inteligencia artificial de atención al usuario de cualquier compañía aseguradora, en el marco digamos, de una interacción en el que yo le comienzo a preguntar cómo operaría el seguro de automóviles que yo quiero, me comienza a explicar qué me cubriría, qué no me cubriría, qué estaría expresamente excluido, ¿cierto? Esto ya puede permitir una visión diferente, ¿cierto? Digamos que el hecho de que haya un modelo de inteligencia artificial ya sea propio de una compañía aseguradora que me esté arrojando una salida que se refiere a un producto, a un contrato específico de ellos, o que si bien no es de ellos, pero es entrenado por ellos, yo creo que eso ya tiene un carácter diferente, ya tiene, digamos que cumple con uno de estos requisitos que se mencionaba pues en la normatividad sobre uso responsable de ella, que es la identificación del titular o del responsable de esa salida de IA. Y yo creo que en ese tipo de escenario hipotético, sí, hay cabida a que por lo menos de cara a la legislación colombiana, una salida de estas pudiera contribuir a demostrar la existencia del contrato de seguros. Bueno, yo creo que ya podemos concluir. Agradecemos muchísimo a las personas que estuvieron Paola, conectadas. Paola, perdón, si me Diga. permites, Claro que sí, permites, doctora. no alcancé a llegar al inicio y por eso no los pude saludar, pero si me permites, muchísimas gracias a ti, Paola, a Juan Diego, a Juan Miguel. Y muy interesante, muy interesante el caso, la tertulia y la presentación. Esta tertulia me sirve de gran oportunidad para recomendarles tomar el taller, hacer el taller que está promoviendo Acoldese, ¿cierto? En asocio con Redec, una firma especializada en capacitación en inteligencia artificial. Es un curso, más que un curso, es un taller práctico, únicamente de 10 horas, pero es realmente muy bueno porque de allí del taller sale la persona manejando de manera, o conociendo al menos cómo manejar de manera responsable y ética algunos de los sistemas de inteligencia artificial. Se practica con ChatGPT, con Claude, con Gemini, que los ha mencionado Juan Miguel, y algunos otros sistemas. Y la persona decía, sale entrenada para, por ejemplo, crear su asistente, ¿sí? Su chatbot o su asistente administrativo, manejar caja de herramientas, es saber cómo usar estas herramientas para extraer documentos, para buscar jurisprudencia. Este taller está dirigido a abogados para el uso de la inteligencia artificial de abogados y abogados de seguros específicamente. Entonces, los invito a que se inscriban. eh, la, la la cuota de inscripción para afiliados es de 600.000 pesos. Las
Eh, el taller comienza el 16 de abril, los martes y jueves de 6 a 8 de la noche. Sí, serán 10 sesiones, el cupo es limitado, ya tenemos la mitad incluso de personas de ese cupo limitado ya están inscritas, de manera que, por favor, si tienen interés, es realmente un curso magnífico. Creo que aquí entre los que están conectados hay personas que lo tomaron y podrán dar fe de eso y nos ayudará a entender muchísimo más estos casos y las explicaciones fantásticas, magníficas que nos dieron Juan Diego y Juan Miguel. De manera que, bueno, ahí queda la invitación y muchísimas gracias a quienes expusieron la tertulia y al capítulo de Cali. Gracias, doctora. Claro que sí. Bueno, ahora sí finalizamos. Muchas gracias, doctor Topiño. Muchas gracias, doctor Robles. La recreación estuvo súper interesante. Ya sabemos que hay mucho desafío, todavía estamos, la inteligencia artificial definitivamente está en desarrollo. Hay muchas cosas que debemos atravesar antes de que esa prueba llegue a realizarse, pero así como decía el doctor Topiño, pues es muy plausible lo que hizo el abogado que solicitó la prueba, porque eso empieza a crear nuevas formas y definitivamente allá vamos a llegar. Entonces agradecemos a las personas que estuvieron conectadas hasta este momento y invitamos pues para que cualquier cosa en el chat del capítulo podamos conversar acerca del tema si les interesa. A todos muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche. También muchas gracias por esos buenos comentarios. Igualmente, Juan Miguel, que estén muy bien todos. Gracias por su asistencia y aprovechen esta oportunidad porque el crecimiento de la IA es vertiginoso y estos talleres que se están ofreciendo son los que permiten no dejarse coger ventaja de esas herramientas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos.